Bien, chicos, hoy vamos a ver el tema intervalos y semirrectas, ¿ok? Este es un tema muy fácil, muy sencillo, que un intervalo son un subconjuntos de números reales que están formados por todos aquellos números que se ubican dentro de otros dos números llamados extremos. Bien, veamos aquí un ejemplo rápidamente, ¿sí? Aquí tenemos un intervalo que está entre dos números, en este caso A y el número B, ¿sí? Acá abajo también tenemos otro intervalo, asimismo, entre dos números, A y B, y así tenemos los otros dos ejemplos, entre A y B y entre A y B. A y B, como ustedes saben, pueden tomar cualquier valor real o entero. Bien, números enteros, números reales. Entonces, un intervalo está delimitado. Cuando está delimitado con un corchete, quiere decir que el intervalo incluye a ese número, es decir, tanto a A como a B, ¿sí? Cuando el intervalo también, se lo puede representar como el intervalo cerrado, o bien con el corchete, como vimos ya, o también con el círculo cerrado. El círculo cerrado también indica que el intervalo es intervalo cerrado, es decir, que incluye desde A hasta B, incluidos los dos números. Pero hay otros intervalos que no incluyen el número, que se llaman intervalos abiertos. Entonces, este intervalo abierto se lo puede representar entre paréntesis, ¿sí? Como vemos aquí, A y B entre paréntesis. Eso quiere decir que no incluye ni a A ni tampoco incluye a B, y también en un círculo abierto, un círculo sin rellenar. Eso también quiere decir que es un intervalo abierto. Entonces aquí tenemos el concepto, ¿sí? Es el conjunto de todos los números reales que se encuentran entre los números A y B, donde A y B pertenecen al conjunto. Es decir, ambos números pertenecen al conjunto del intervalo. Y cuando no pertenecen al conjunto del intervalo se llama intervalo abierto. Bien. También tenemos intervalos semiabiertos, es decir, que hay una parte que es cerrada y otra parte que es abierta. Cuando es abierto o semiabierto a la derecha, entonces abierto a la derecha quiere decir que hacia acá de derecha, hacia el lado derecho, los números no se incluyen. Es decir, el intervalo es abierto, o bien en círculos no cerrados, o bien en un paréntesis. Pero a la izquierda, el intervalo es cerrado. En este caso, se incluye a A y se incluye aquí también con el corchete. Entonces hay las dos formas de representar en la recta numérica esos intervalos semiabiertos hacia la derecha. En cambio, si es semiabierto hacia la izquierda, sería lo contrario. Es decir, hacia la izquierda sería abierto, como vemos aquí, el círculo abierto en A, o el paréntesis en A, quiere decir que no incluyen esas dos letras, o esos dos números. Y cuando está cerrado, acá en el extremo derecho está cerrado, pues sí incluye a ese número. Es decir, este es un intervalo semiabierto hacia la izquierda. Muy bien. Bien, tenemos ahora el concepto de semirrecta y su representación gráfica. Las semirrectas son la representación gráfica de conjuntos de números reales que son mayores o iguales que un número dado, y se les llama intervalos infinitos por el uso del símbolo infinito, que ya lo hemos visto, ¿no? De manera general para todo número A perteneciente a los números reales, ¿sí? Aquí tenemos semirrecta positiva, hay semirrecta abierta positiva, semirrecta cerrada positiva, como usted ve aquí, ¿no? La diferencia con los intervalos que vimos anteriormente es que aquí tienen abiertos hasta el infinito, aquí abierto hacia el infinito, acá cerrado, semicerrado hasta el infinito, y cuando es semiabierta negativa, semirrecta abierta negativa, es cuando es hacia el lado izquierdo, hacia el menos infinito, y cuando es semirrecta cerrada negativa, también es cerrada en el número y hacia el infinito abierto, ¿sí? Entonces se puede dar todos estos cuatro tipos de intervalos, ¿no? Bien. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? Vamos a los ejemplos directamente. Observa la descripción de cada intervalo. Aquí tengo un intervalo cerrado. ¿Por qué es cerrado? Porque está entre corchetes. Y quiere decir que sí incluye al menos 3 y también al 2. Acuérdense que un intervalo es una porción, ¿sí?, de números que están entre dos extremos. En estos dos extremos, en este caso, son el menos 3 negativo, pues no, hacia el lado izquierdo del 0 en la recta numérica, y el número 2 positivo, hacia el lado derecho del 0 en la recta numérica. Entonces tenemos un intervalo cerrado. Bien, aquí tenemos, esto está formado por todos los números reales que son mayores o iguales que menos 3 y que son menores o iguales
que 2. ¿Por qué ponen mayores iguales y menores iguales? Cuando los intervalos son cerrados, es decir, cuando los números están incluidos dentro del intervalo, ¿sí?, se pone el símbolo mayor o igual o menor o igual. Es decir, mayor o igual quiere decir que incluye ese número, y menor o igual también quiere decir que incluye a ese número. Acá tenemos, en cambio, en el siguiente ejemplo, tenemos un intervalo semicerrado hacia la semiabierto, perdón, hacia la derecha. Semiabierto hacia la derecha, en el lado izquierdo está cerrado, el menos 4, y en el extremo derecho está abierto con el más 3. Entonces está formado por todos los números reales que son mayores o iguales que menos 4 y menores que 3. ¿Ok? ¿Por qué no pongo menor o igual aquí? Porque no lo incluye. Mire que aquí tengo un paréntesis, eso quiere decir que este 3 no está incluido dentro de ese intervalo. Entonces por eso pongo menor nomás, solo el signo menor que. En cambio, como el menos 4 sí está incluido dentro del intervalo, va menor igual que menos 4. Bien, aquí tenemos otros ejemplos en el conjunto de todos los números reales mayores que menos 4. Entonces, mayores que menos 4 quiere decir todos los números que van ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Recuerda que mientras más a la derecha esté un número del otro, es mayor. Entonces, como dice que este intervalo abierto entre menos 4 y más infinito, un intervalo abierto que se puede ir al infinito, ¿sí? Entonces este es el conjunto de todos los números reales mayores que menos 4. Entonces iría hacia la derecha. Y le pone aquí un intervalo abierto, aquí sería abierto, ¿no? Aquí sería abierto, aquí sería un intervalo abierto porque es abierto en 4. Entonces diría un círculo abierto y ahí hacia la derecha. Listo. El otro intervalo que tenemos es un cerrado, semicerrado, hacia la derecha también, o semiabierto, perdón, hacia la derecha. Semiabierto hacia la derecha porque comienza con el 3, que es el extremo izquierdo, está cerrado, es decir, es un intervalo cerrado que sí lo incluye. Aquí está, por eso está el círculo cerrado. También podemos poner aquí el corchete, y son mayores o iguales que 3. Es decir, cuando dice mayores o iguales, quiere decir que sí lo incluye. Entonces iría así, y acá sería más infinito, ¿no? Acá tendría más infinito. Se va hasta el más infinito. Esos son los intervalos que vimos anteriormente, que son semirrectas abiertas positivas o semirrectas abiertas negativas. Bien. Y el último ejemplo, tenemos un intervalo semiabierto hacia la izquierda. Semiabierto hacia la izquierda porque en el lado izquierdo está el menos infinito, se va hacia la izquierda, y es cerrado en el extremo derecho. El extremo derecho que está el 1 positivo, entonces de aquí para acá podemos poner aquí el corchete, y eso indica que incluye al 1. Entonces por eso son los números reales menores o iguales que 1, porque van hacia la izquierda. Correcto. Muy bien. Bien, aquí tenemos una actividad resuelta, usted la puede revisar en su casa, pero vamos a ver, y se representan las desigualdades, valor absoluto de x menor que 3. Entonces el valor absoluto menor que 3 se puede escribir como menos 3, y entre menos 3 y 3, porque el valor absoluto es la distancia que hay entre el 0, es decir, esta parte central de aquí, el 0, hacia un número, ¿sí?, en este caso el 3, y la otra distancia hasta el opuesto, es decir, el menos 3. Entonces tenemos aquí que son, ambos los incluye, ¿sí? No los incluye porque, a ver, sí los incluye porque están menores que 3, no los incluye, sería un paréntesis aquí y otro paréntesis acá, ¿sí? Porque dice menores que 3, no dice menores iguales que 3. Si dijera así, menores iguales que 3, así, entonces ahí fuera un corchete, pero como es menor que 3 nomás, entonces no incluye al 3. Listo. Bien, usted puede revisar los demás ejemplos en su casa. Vamos a hacer los ejercicios de aplicación. Bien, para eso vamos a irnos a la otra pizarra. Bien, ya estamos en la otra pizarra. Aquí tenemos la siguiente descripción, ¿no? Déjeme ver aquí bien esto, aquí un poquito más acá, ahí, ya. Tenemos, dice, ten en cuenta, a ver, vamos a ver los ejercicios, los otros ejercicios aquí. Aquí vamos a ver, este de aquí, sí, ya. Tenga en cuenta las definiciones de intervalos y complete lo siguiente. Aquí tengo el intervalo abierto en ambos lados, un intervalo abierto de extremo a extremo, es decir, va el 7 y el 19. Entonces, ¿qué valores son los extremos? Esos valores tenemos que colocarlos aquí. Vamos a responder aquí, ¿ya?
con los valores que nos han dado. Entonces ponemos el 7, y ponemos el 19. Está entre el 7 y el 19, ¿ok? Está entre el 7 y el 19 y no los incluye. Entonces, como no los incluye, irían así. Valores, sería al revés. Espera un ratito, sería aquí al revés. Vamos al revés, a ver. Veamos aquí. Sí. Ya. Sería entre el 7, vamos a hacerlo aquí, entre x, ¿sí? Para todo valor de x, tal que x ya esté en este intervalo, ¿sí? Entre el 7 y el 19, o entre el 19 y el 7. Entonces sería que 7, x valores mayores que 7 y menores que 19. ¿Por qué no pongo menor igual? Porque no lo incluye, es decir, es un intervalo abierto. Ya, esta sería la respuesta de este ejercicio de aquí. La siguiente, ahí sí los incluye. Entonces, ¿cómo quedaría la respuesta? Quedaría x, tal que x, ¿sí? Está en el intervalo entre los números mayores que menos 1, mayores iguales que 1 y menores iguales que menos 9, ¿sí? Ahí, ¿sí? Entre el 1 y el menos 9. Pero aquí vamos a analizar esta parte. A ver, si yo pongo la recta numérica, ahí, pongo aquí el 9, por aquí, y el menos 1 lo pongo por aquí, ¿no es cierto? ¿El intervalo dónde estaría? El intervalo estaría entre el 1, es 1, no es menos 1. El 1, que sería aquí, el 1, ya, voy a borrar esta parte, sería el 1, ahí, ¿sí? El 1, ya, y el 9. Entonces estaría entre este intervalo, entre el 1 que lo incluye, y el menos 9, el menos 9 sería acá. Entonces ahora sí, vamos a corregir esta parte. Bien, mire que tenemos que tener muy claro cómo es que vamos a hacer esto. Bueno, sería desde el 1, que estaría aquí, y el menos 9, que estaría por acá. Acá estaría el menos 9, porque el menos 9 está a la izquierda del 0. ¿Ya? Entonces, ¿el intervalo dónde estaría? ¿Dónde estaría el intervalo aquí? Ya lo vamos a hacer. ¿Ya? El intervalo estaría aquí de la siguiente manera. Tengo el menos 9, que está a la izquierda del 0, y tengo el 1, que está a la derecha del 0. El 1 está cerrado, es un intervalo cerrado, entonces incluye el 1. Ahí. Y el menos 9 es un intervalo abierto, no lo incluye. Ahí. Entonces la respuesta sería valores, cuando x es menor, entonces aquí sería al revés, no sería así. Sería así, de la siguiente manera. ¿Ya? Sería cuando x es menor que, igual que 1, ¿ya? Pero mayor o igual, pero mayor nomás, mayor porque no lo incluye al 9, mayor que 9, menos 9, entonces menos 9. Ahí sería. ¿Ya? Este sería el ejemplo. Mire que fue importante, o siempre es recomendable, graficar la recta numérica y poner el intervalo para ver cómo lo podemos expresar de la mejor manera. ¿Listo? Seguimos con el siguiente. El último. Aquí tenemos, grafiquemos el intervalo, recta numérica, aquí está el 0. ¿Ya? ¿Dónde estaría el 13? El 13 estaría por acá, al lado derecho del 0, obviamente. Ahí está el 13. Y el menos 10 estaría por acá, ¿no? Por aquí estaría el menos 10, a la izquierda del 0. ¿Qué me dice? Que el 13 es un intervalo abierto, es decir, así. Y que el 10, el menos 10, es un intervalo cerrado. Entonces, este sería el intervalo. Entonces, ¿cómo quedaría la respuesta? La respuesta quedaría todo valor de x, o que pertenece a x, de tal manera que x sea menor que 13, porque no lo incluye. Si lo incluyera, o fuera un corchete,
sería menor o igual. Y mayor o igual, ¿sí?, que menos 10. Así quedaría el resultado de este ejercicio. Listo, chicos. Continuamos con la siguiente plantilla. Vamos a ver aquí el otro ejercicio. Ok. Bien. Aquí tenemos el siguiente ejercicio. Vamos a subir un poquito de aquí. Dice, a partir de la gráfica, ¿sí?, a partir de la gráfica, dice, establece el intervalo en cada caso. A ver, veamos qué intervalo va aquí. Según la gráfica que yo estoy viendo, aquí los intervalos son, todos son intervalos cerrados. A ver, no, estos dos son cerrados, es decir, aquí va el paréntesis, perdón, el corchete, y aquí también va el corchete. Entonces el intervalo sería, en el primer caso, sería cerrado en menos 2, sería igual, ¿no? Cerrado en menos 2, coma, y cerrado también en 3. Este sería el intervalo. ¿Ok? Mire qué sencillo. En cambio aquí están abiertos ambos, entonces aquí sería paréntesis y paréntesis, ¿no? Entonces sería, el intervalo aquí sería abierto en ambos extremos, en el extremo menos 4, abierto, y también abierto en el extremo, ¿cuál? En el extremo, en el 0, abierto. Listo. Y el último, también tenemos cerrados en ambos casos. Aquí son corchetes, en ambos casos son corchetes. Lo estoy dibujando un poquito así para que pueda identificar que son cerrados, ¿no? Pues el círculo cerrado que está ahí. Entonces aquí tenemos que este intervalo sería entre el 1 cerrado, corchete, 1, y ¿cuál es el otro número? El otro número sería el 4, también cerrado, porque los incluye a ambos. De esa manera hemos respondido estos tres ejercicios. Veamos el siguiente. Veamos el siguiente. Listo, ya vimos esto, ya vimos el de acá. Vamos con el último, con esta parte de aquí. Aquí. Sí, aquí tenemos, representa los siguientes intervalos. Entonces voy a hacer 2 para ya dar por concluida la tutoría. Bueno, vamos a hacerlo. Aquí tenemos el 0. Está entre menos 9, que estaría por aquí, a la izquierda del 0, menos 9, y el 2, estaría más o menos por aquí, el 2. Ya, pero tengo que darme cuenta que ambos son abiertos, entonces puedo poner así, entre paréntesis. Ya, también lo puedo hacer de la siguiente manera, también lo puedo hacer así, 0, aquí está el 2, ¿no? Y aquí está el menos 9. Ya, como son abiertos, va el círculo abierto, y acá también va el círculo abierto. Entonces también lo puedo representar de esa manera. Ya, y hagamos este último, el intervalo C, de menos 5 hasta el 5. Entonces aquí tengo 0, aquí supongamos que tenemos 5, y la misma distancia debería estar acá, el menos 5. El menos 5 está aquí, y ambos son intervalos cerrados, es decir, ambos quedarían así, entre corchetes. ¿Listo? Esa sería la explicación. De ahí usted puede realizar los demás tutoriales, los demás ejercicios. Volvemos a la plantilla. Bien, ya hemos realizado los ejercicios de aplicación. Usted los puede pasar al cuaderno de tareas, y los que están pendientes los puede hacer usted en su casa, porque ya le hemos explicado. Eso sería todo. Recuerda lo siguiente: realice los ejercicios propuestos, pase la tutoría al cuaderno limpio, no olvide de poner las fechas a cada tarea y tutorial. También debe colocar la fecha de cada semana de clase para ir armando el portafolio. Bueno, gracias por su asistencia y atención. Dios me lo bendiga. Adelante, chicos, nos vemos la próxima clase.